Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a este nuevo webinar. Quizá el último, aún no sabemos porque estamos muy activos en relación con el tema de noticias, reformas que se van presentando. Y bueno, en esta ocasión hablaremos en este webinar de un nuevo concepto que surgió en este caso y se aplicó durante todo este año y que nos pone a preguntarnos, ¿oficina o home office para el año 2021? Esa es la cuestión. Y en particular vamos a hablar del impacto de la reforma para el teletrabajo o el home office, que recientemente se aprobó por la Cámara de Diputados y que es objeto de discusión en este webinar. En esta ocasión me permito saludar a mi socio, colega, compadre, Carlos Licona. Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, ¿cómo están a todos? Muy buenos días, Salvador. Buenos días a todos. También a mi socio, colega, compadre, Rodrigo Sánchez. Rodrigo, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Salvador? Carlos, ¿cómo están? Buenos días. Saludos a todos. Y finalmente también a mi socio, amigo, compadre, Antonio Julián López Falcón. Julián. ¿Cómo estás, Salvador? Carlos, Rodrigo, muchas gracias por la invitación. Aquí andamos. Pues bueno, pues vamos a entrar ya al tema directo. Obviamente el concepto de home office o teletrabajo es un concepto que tomó mucha relevancia este año a raíz de la situación de pandemia que estamos aún viviendo. Que por cierto, es importante que nos cuidemos y sigamos guardados en casa. En este sentido, en la Cámara en el Congreso, en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, se discutió una nueva modificación a diversas leyes, en el caso particular a la Ley Federal de Trabajo, con la finalidad de regular el concepto de home office, sobre todo en aquellos casos en donde ya se dé este beneficio o, en su caso, obligación al personal. Para ello, entonces, vamos a hacer mención de los puntos más relevantes de esta reforma y, sobre todo, de cuál es el impacto y acciones que nuestras empresas debemos tomar ya para el próximo año en el cual ya estará en vigor esta reforma. Estoy teniendo problemas con el... Aquí está ya, listo, perdón. Bueno, vamos a pasar en este caso a lo que es el objetivo de la reforma. En este caso, Julián, platícanos de cuál es el objetivo de estas modificaciones que se están incorporando a las leyes. Julián, por favor. Sí, Salvador, gracias. Como bien lo dijiste al inicio, pues esta pandemia nos agarró de sorpresas a todos y las empresas se vieron en la necesidad de establecer el home office o teletrabajo, como lo llamó la autoridad. Y al día de hoy en la Ley Federal del Trabajo no existe esta definición. Existe trabajo a domicilio, pero es una figura muy diferente a lo que es el home office realmente, y por lo cual esta iniciativa, y creemos que nosotros llegó tarde por parte de la Cámara de Senadores y Diputados, únicamente falta la aprobación del Ejecutivo para su publicación y entrada en vigor, pero ya se está regulando y los objetivos son muy puntuales. Evidentemente es definir qué es el teletrabajo, que podemos entender lo que es la prestación del servicio subordinado, en la cual el trabajador prestará el servicio fuera del establecimiento de la empresa, en un lugar donde él lo designe y en el cual preponderantemente se utilizarán los medios tecnológicos. Esa definición es la que ya queda en la iniciativa para que nosotros podamos definir muy bien en qué caso se va a presentar el teletrabajo. Una segunda parte importante de los objetivos es las obligaciones, que evidentemente esto tenía que estar en virtud de que el día de hoy el home office pues establecen obligaciones por medio de políticas. Hay empresas que sí tienen establecido el home office con políticas muy definidas de cuáles son obligaciones de ambas partes, sin ir más allá de la Ley Federal del Trabajo, pero hoy en día con esta iniciativa ya se establecen las políticas, las obligaciones concretas de trabajadores y de patrones que tendrán que establecerse en un contrato, que ahorita vamos a hablar un poquito más adelante, pero el segundo objetivo es ya tener obligaciones de ambas partes, que era fundamental. El tercer punto es determinar cuándo es teletrabajo, porque pues la iniciativa
tenía que establecer cuándo se va a considerar el teletrabajo, cuándo no, y establece que cuando el tiempo sea mayor al 40% de la prestación de este servicio, es cuando ya se va a determinar que estamos ante la figura de un teletrabajo y van a entrar todas estas obligaciones que en este capítulo se reformaron. La supervisión y desconexión digital es un punto muy importante. La supervisión es que el patrón va a supervisar al trabajador cuáles son las funciones. Aquí tenemos una estadística muy importante, Salvador, que México es uno de los 10 países, está en una lista de 10 países en cual el home office ha resultado, ha sido una herramienta muy eficaz, pero todavía el patrón tiene mucha desconfianza sobre si el trabajador está cumpliendo con sus objetivos o no. Este mecanismo de supervisión nos va a ayudar, que ya viene establecido en la iniciativa, para poder controlar esta supervisión. Y la desconexión digital, pues es el derecho que tiene el trabajador a que una vez que haya concluido su jornada de trabajo, desconectarse totalmente de las obligaciones que tiene en su jornada laboral. Y esto, la iniciativa es muy, en la exposición de motivos es muy profundo, porque pues, el trabajador puede caer en un tema de estrés y demás, y esta desconexión digital va a permitir que haya ese espacio y que no se sienta el trabajador o el teletrabajador invadido en este espacio personal, digamos, que es su casa, ¿no? Y por último objetivo, pues tenemos el tema de una norma especializada que se va a dictar 18 meses después de que entre en vigor, en la cual va a establecer 2 puntos, que es la seguridad y la salud. En los temas, sobre todo, muy relevantes de los accidentes que puede tener el trabajador en su domicilio, si serán considerados accidentes de trabajo o no. Esta norma nos va a dar un poquito más de luz. Ahorita la iniciativa no nos da luz en esto. Esta norma nos va a ayudar a poder establecer este tipo de cuestiones y sobre el estrés laboral, que va muy, muy de la mano con la norma 35 que ya conocemos, que habla de los factores de riesgo psicosociales en los centros de trabajo. Ahora esto se va a trasladar al domicilio del trabajador y esta norma nos va a ayudar un poquito a tener luz. Estos serían como los objetivos principales de esta nueva iniciativa, Salvador. O sea, la Ley Federal de Trabajo se modifica en algunas disposiciones con la finalidad de establecer estos conceptos que nos van a ayudar a regular el concepto de home office o teletrabajo en una relación laboral. Ahora, a partir en este caso, de la publicación de esta iniciativa, este rubro del teletrabajo, reglas de home office, entran en vigor. Esto sería, o se espera que sea, en enero de 2021. ¿Es correcto, Carlos? Bueno, en principio, la idea sí es que sea a partir del 1 de enero de 2021. Sin embargo, si se diera la publicación en este periodo, pues surtiría efectos y entraría en vigor al día siguiente de la publicación. Pero en principio, por las fechas en las que estamos, sería a partir del 1 de enero. Ok, entonces, a partir del 1 de enero, es más bien la entrada en vigor de estas reglas o de estas condiciones que se están incorporando a la Ley Federal de Trabajo, entraría en vigor a partir del día siguiente al de su publicación. En ese sentido, estaríamos ya obligados los patrones a qué, Julián. En ese momento, ¿qué es lo que tendría que hacer el patrón a raíz de la entrada en vigor de estas disposiciones? Sí, Salvador, y qué bueno que lo señalas así, de la entrada en vigor, porque estas obligaciones son inmediatas, estemos en pandemia o no. Eso es bien importante definirlo. En cuanto entre en vigor, se publique y entre en vigor al siguiente día, estas son las obligaciones o impactos inmediáticos, que es, primero, proporcionar las herramientas de trabajo, no solo proporcionarlas, instalarlas y capacitar. ¿Qué quiere decir? Que el trabajador que se encuentre en su casa llevando sus funciones no tendrá que hacerlo con su computadora propia o con sus elementos propios, sino tendrá que hacerlo por medio de una computadora, por medio de una silla ergonómica, por medio, en su caso, de impresora que pueda proporcionar el patrón. Pero el patrón tendrá que instalar y tendrá que capacitar al trabajador para que pueda llevar a cabo estas funciones. Esto, como bien dicen, entra inmediato. Esto, en cuanto entre en vigor, yo como patrón tengo que proporcionar, es decir, si el patrón, el trabajador estaba utilizando sus herramientas propias, esto ya no puede ser. Hay que proporcionarlas, instalarlas y capacitar. Ese sería un primer punto a considerar, algo de forma inmediata en cuanto entre en vigor la ley. Ok, ahora,
obviamente ya debemos de proporcionar estas herramientas y destaco este concepto, son herramientas de trabajo. No estamos hablando de una prestación o una remuneración a las personas, sino es una herramienta de trabajo. ¿Cuál es la diferencia en este caso entre considerar este concepto de herramienta de trabajo con respecto a lo que sería una prestación o beneficio? Sí hay gran diferencia, Julián. ¿Cuál es esa diferencia? La gran diferencia, Salvador, es que las herramientas de trabajo se proporcionan a un empleado para el desempeño de su trabajo y las prestaciones se dan por su trabajo. Esa es la gran diferencia. Todo aquello que el patrón otorgue para que desempeñe el trabajo el empleado, eso será una herramienta, y todo lo que le otorgue por su trabajo será considerado prestación. Entonces, puntualmente lo dices correctamente. Esto, lo que ahorita vamos a hablar más adelante, y las herramientas son consideradas herramientas de trabajo, no prestaciones. Ok, y esto, bueno, pues es importante porque lo vamos a ver más adelante, Carlos, el tratamiento incluso que para efectos de impuestos sobre la renta, seguridad social, Infonavit e impuestos en general sobre nóminas, pues es distinto dependiendo del concepto si es una herramienta de trabajo o se trata de una prestación. Carlos. Efectivamente, esto marcará la pauta para efectos de determinar si debe de considerarse un ingreso para el trabajador y así a su vez las condiciones y las obligaciones que esto generaría, o por el hecho de que se consideran efectivamente herramientas de trabajo, pues no tendría estos efectos. También incluso para temas de seguridad social, pero lo platicamos más adelante. Excelente. Ahora, dentro de los conceptos que se están considerando como una herramienta de trabajo que sería obligatorio proporcionar a las personas que laboren en una institución, ¿cuáles se están considerando como herramientas de trabajo que deben ser absorbidas por el patrón en cuanto a lo que es el costo, el gasto? Julián. Sí, mira, Salvador, pues está dividido como en dos puntos. El primero es lo que yo les comentaba de la computadora, en su caso sillas ergonómicas, se habla de sillas ergonómicas e impresora y demás medios tecnológicos, incluso un celular, habla esta primera parte. Y la segunda ya es el pago directo del Internet y la electricidad en su parte proporcional. La iniciativa establece que el patrón tendrá la obligación de pagar el servicio de Internet y la luz en una parte proporcional, que aquí entramos en un conflicto porque la iniciativa no establece esa proporcionalidad. Es algo muy ambiguo porque el patrón podría de forma discrecional establecer que para el proporcional de un recibo de 500 pesos es a lo mejor 50 o 100 pesos, pero el trabajador considera que su proporcionalidad va de 200 pesos. Entonces, estas son como las dos partes fundamentales de lo que el empleado tiene que otorgar al trabajador. En donde vamos a entrar en un conflicto importante es en la parte proporcional de la electricidad, Salvador. Sí, porque no hay forma, y aquí entra ya también un tema incluso de la parte de cómo soportar esa erogación. En este caso, las empresas con las cuales se tienen contratados los servicios de energía eléctrica, de luz e incluso adquisición de insumos, pues obviamente la persona, el colaborador, en este caso, adquiere esos servicios de un tercero y pues obviamente el comprobante, la documentación que soporta esta erogación está a nombre de la persona colaborador, no está a nombre de la empresa. Entonces, el poder hacer esa separación o identificación para que se cumplan los aspectos formales es algo que pues es complicado. Y bueno, pues obviamente el hacer la separación o segregación de los costos, Rodrigo, pues es algo que bueno, que es complicado y que habrá que profundizar al respecto, Rodrigo. Sí, correcto. Eso es algo que tiene que estar definido, que tiene que estar pactado entre el patrón y el trabajador para poderlo soportar, ¿no? Un tema importante, Salvador, que comentabas tú y Julián, es el uso de las herramientas digitales, el equipo de cómputo, principalmente, porque ese equipo de cómputo al final del día no es del trabajador, es una herramienta de trabajo y como tal, pues toda la información que tiene y que transita a partir de esa herramienta de trabajo, pues le pertenece directamente a la empresa, ¿no? Es algo que tiene que estar contenido además en una política de uso de herramientas digitales, en donde es muy importante
cuidar los mecanismos de seguridad, sobre todo en materia de tecnología de la información. Entonces, las empresas tienen que empezar a migrar a elaborar esas políticas o adecuar las políticas para tener esas medidas totalmente solventadas. Otro punto importante, hablaba Julián de las sillas o del teléfono o en general, ¿no? Cualquier otra herramienta que se pueda poner a disposición de los empleados. Pues también será importante documentarlo. Es decir, habrá que hacer una carta responsiva, habrá que entregarlas en comodato o buscar alguna manera que lo soporte, pero que evidentemente puede estar protegido el patrón respecto de esas herramientas que está poniendo a disposición y a uso de sus empleados. Sí, aquí entra un tema muy importante, Rodrigo, y lo comentabas hace un momento. Hay que establecer, y nuevamente lo ratifica Rodrigo, claramente la forma en la cual se van a otorgar estas herramientas, las condiciones y justo todos los detalles relacionados con el uso de estas herramientas. Pero la disposición que se está modificando establece incluso que se debe de incorporar en un contrato. Esto pues deja lugar a dudas. Bueno, tenemos un contrato de trabajo, un contrato de relación laboral entre la empresa y la persona. ¿Habría un segundo contrato para este concepto o entra un concepto de convenio o adendum al contrato o con una política es suficiente? Ahí, ¿qué es lo que debemos hacer y cómo documentar estos conceptos de una manera correcta, Julián? Sí, Salvador, la iniciativa establece como tal la elaboración de un contrato de teletrabajo. No habla de adendum o convenio, técnicamente, bueno, ya será un tema de discusión de los abogados, pero habla la iniciativa de un contrato en donde efectivamente se van a establecer todas las obligaciones que ya dijimos y que vamos a comentar, y estos mecanismos de seguridad de la información que hablaba Rodrigo también podrán contenerse ahí, independientemente que las podamos tener también en políticas y que el trabajador las conozca. Pero de entrada, lo que es tu base para poder tener esta modalidad de teletrabajo es este famoso contrato que se tiene que elaborar, que hoy en día tenemos, ahorita lo vamos a hablar un poquito más adelante, pero tenemos un conflicto porque ahorita nos encontramos en causa de fuerza mayor, ¿no? Ahorita un punto relevante que olvidé comentar en los objetivos de la iniciativa es que el home office es voluntario, ambas partes deben de estar de acuerdo, tanto el patrón como el trabajador estarán de acuerdo para llevar a cabo esta modalidad, pero hay una salvedad que es la causa de fuerza mayor. La causa de fuerza mayor, pues evidentemente tiene dos puntos importantes, que es la voluntad se va a perder porque los trabajadores tendrán que estar en su casa desempeñando, y la segunda es la salvedad de realizar un contrato, porque ya no es algo pactado, ya no elaboras el contrato, sino como nos pasó, todos se van a su casa. En ese momento, caso de fuerza mayor, pues es un home office, digamos, de forma obligatoria, pero per se, el home office es voluntario. Ambas partes necesitan estar de acuerdo, si no, no se puede llevar a cabo esta modalidad. Bueno, acabas de tocar un tema que es muy importante y la verdad es que me parece que debemos establecer una línea de tiempo. Bueno, en primera instancia, estamos comentando que es muy probable que la reforma de teletrabajo o home office entraría en enero. Esa es la expectativa. ¿Por qué? Porque ya se aprobó por la Cámara, en este caso tanto de diputados como de senadores, y lo único que está pendiente es la publicación en el diario oficial. ¿Es correcto, Julián? Es correcto. Ahora, si efectivamente la reforma, en este caso, se publica y entra en vigor en enero, que eso es lo que se espera, en este caso, a partir de ese momento, deberá de atenderse a las obligaciones que esta reforma establece. ¿Y esto qué quiere decir? Que a raíz de esa publicación y entrada en vigor, todos los patrones debemos de proporcionar estas herramientas de trabajo. Y aquí hay dos situaciones. Primera situación, esta reforma me obligaría como empresa a pagar concepto de home office por lo que corresponde al periodo que es anterior a la entrada en vigor de esta reforma. Es decir, si iniciamos con el proceso de home office desde marzo y lo continuamos hasta este mes de diciembre y se va más adelante, pero hablemos del periodo de marzo hasta antes de la entrada en vigor de esta reforma, ¿estaría yo como empresa obligada a pagar el home office
de marzo y hasta el 31 de diciembre, Julián? Es muy buena pregunta, Salvador, y creo que esto pues les podría impactar mucho a las empresas. La respuesta es no porque no se puede hacer de forma retroactiva, aplicar de forma retroactiva esta iniciativa. A partir de que entre en vigor, nacen las obligaciones, pero nada de forma retroactiva. Entonces, no tendríamos la obligación de pagar. Sí, hay muchos casos en los cuales las empresas ya lo pagaron o incluso están apoyando, pero no hay una obligación de hacerlo en forma retroactiva de marzo, que entramos al home office a diciembre. La respuesta es no habría esta obligación. Entonces, solo confirmando y asegurando, antes de la entrada en vigor, el home office, en este caso, no estamos obligados como empresa a cubrir ese concepto en favor del personal. No hay una obligación. Sí puede haber, en este caso, ese beneficio que le podemos dar a las personas que colaboran en la empresa. Ese sería un beneficio. Y aquí viene otra pregunta. Y aquí, bueno, Carlos, Rodrigo, si se les da ese beneficio al personal durante el periodo previo a la entrada en vigor de la ley o de estas reformas, este beneficio y esta remuneración o este monto o conceptos que se reembolsen, ¿representarían una prestación o seguirían bajo el mismo concepto de herramienta de trabajo? Carlos. Sí, seguirían bajo el mismo concepto de herramienta de trabajo, y aquí hay que recordar que hoy día, aun y cuando están en home office y no existe propiamente, porque no ha entrado en vigor la figura del teletrabajo, pues incluso muchas de las empresas ya están proporcionando estas herramientas, lo que es la computadora en algunos casos, sillas, escritorios, posiblemente también en otros casos han apoyado con el pago de internet, ¿no? Pero propiamente lo que hoy están proporcionando antes de la entrada en vigor se consideraría también herramientas de trabajo. Y posterior, como bien comentas, a la entrada en vigor, pues esto ya sería una obligación, solo que también aquí es importante pues hacer un análisis para efectos de confirmar en qué casos sí estaríamos entrando a la modalidad de teletrabajo, porque no todos los casos pudiera aplicar esto y por lo tanto no en todos los casos tendrías que proporcionar o pagar el tema de electricidad, internet, etcétera, ¿no? Entonces, por el periodo previo, en este caso a la entrada en vigor, todas las cantidades que en este caso se estén cubriendo sí representan una herramienta de trabajo y en consecuencia no deben de ser consideradas como una prestación o beneficio o remuneración para las personas que lo reciben. Esto implica, Carlos, que aquella persona que reciba estos conceptos no debería de gravar para efectos de impuestos sobre la renta y otros impuestos y contribuciones estas cantidades que reciba y en consecuencia no pagarían impuestos. ¿Es correcto, Carlos? Es correcto, Salvador. No se consideran un ingreso para el trabajador como tal. No habría retención de impuestos sobre la renta, no habría cuotas de seguridad social, etcétera. Es correcto. Ok, bueno. Ahora, esto estamos hablando, Rodrigo, en el sentido de aquellas prestaciones que estamos proporcionando antes de la entrada en vigor de la ley. Pero destaco, no hay obligación para pagarlas. Si por alguna razón una empresa a esta fecha no ha cubierto esas cantidades, no estaríamos obligados hoy a cubrir lo que no se ha cubierto porque no está establecido en la ley. Esta situación así también la ves tú, ¿verdad, Rodrigo? Sí, correcto, correcto. Habrá que esperarlo para tener esa fuerza obligatoria para las empresas. Por lo pronto, por eso les decía yo, es muy importante que tengamos sustentado, sobre todo para la protección de la empresa, es muy importante que tengamos estas políticas que salvaguarden, obviamente, estas acciones que estamos haciendo. Poner a disposición de los empleados las herramientas digitales con todo lo que conlleva y, evidentemente, los demás activos, ¿no? Así es. Entonces, confirmando, hacia atrás no estamos obligados a pagarlas. Si cubrimos estas cantidades como herramientas de trabajo, son herramientas de trabajo y no son sujetas del pago de impuestos sobre la renta, seguro social, Infonavit y demás contribuciones
para el trabajador, ni tampoco estamos obligados nosotros a pagar alguna cantidad de impuestos por ese concepto. Ahora bien, entra en vigor esta reforma. En consecuencia, estaríamos ya obligados, pero la pregunta es, ¿en qué momento estamos obligados? En el momento en el cual nosotros ya convenimos con el patrón, o perdón, con el colaborador, este home office. ¿Es correcto, Julián? Sí, es correcto, Salvador. Como tú bien lo dices, en el momento en que entre en vigor, pues estas obligaciones se actualizan, estas obligaciones hay que cumplirlas, pero ya hay si hay un previo pacto, o sea, si la empresa ya estableció algún beneficio y demás, tendríamos que revisar que este beneficio pues se ajuste a lo que la iniciativa está mencionando. El problema que vamos a tener es en el tema de la proporcionalidad. Ahí es donde va a haber un tema, porque a lo mejor el patrón antes de la entrada en vigor, ahorita está dando un incentivo a lo mejor de cierta cantidad y posterior a la entrada en vigor de esta iniciativa, el trabajador puede exigir más al manifestar, porque es una obligación, ahorita la vamos a ver, es una obligación del trabajador manifestar sus insumos. Yo gasto de internet y gasto de luz cierta cantidad. Entonces, ahí es donde podríamos tener el conflicto, pero si tú ya estás utilizando estos beneficios, podríamos únicamente empatarlos con la entrada en vigor y de ahí podríamos seguir trabajando hasta que no regresemos del COVID, que como tú dices, hay que dividirlo bien, COVID y antes y después del COVID. Exacto. Ahora, la obligación existe, o sea, nosotros como empresas o como patrones, tenemos la obligación de dar home office o teletrabajo, de reembolsar o dar estas herramientas de trabajo a los colaboradores cuando me obligue así la disposición. ¿Cuándo se presenta esa obligación, Julián? Por ejemplo, ¿esto es cuando hay caso fortuito o estamos obligados en realidad siempre? Es que ese es un tema muy, muy interesante y muy técnico, Salvador. Voy a explicar por qué. El tema es que el teletrabajo no está regulado hoy en la Ley Federal del Trabajo. Entonces, lo que por parte de la autoridad hubo cuando existió la pandemia fue, recuerden que fue una emergencia sanitaria, ni siquiera contingencia sanitaria que entraba en este supuesto que en la Ley Federal del Trabajo existe y obliga al patrón a pagar un mes de salario, pero no suspender el pago del salario. Entonces, al decretar esta emergencia sanitaria, el patrón tiene la obligación de seguir pagando salario a sus trabajadores y estos trabajadores la obligación de prestar el servicio bajo la modalidad de home office. Entonces, hoy en día nos encontramos en una prestación de servicio de teletrabajo que no está regulado y que no tiene obligaciones fuera de las políticas que una empresa tiene. En el momento en que entra en vigor la ley, en ese momento ya todas las obligaciones que están en la iniciativa ya toman vigencia. Eso es como muy importante diferenciarlo. Hoy no tenemos nada que nos obligue, todo es opcional y todo es conforme a las políticas internas de la empresa, pero la entrada en vigor ya estas obligaciones toman una importancia y toman una vigencia obligatoria. Sí, ahora es obligatorio, pero es obligatorio ¿en qué casos? Porque hoy, si nosotros, déjame pensar, hoy yo no tengo home office establecido, hoy las condiciones de COVID me están obligando a que mi equipo y a que todos los colaboradores estén en su casa trabajando. Pero en una empresa en donde, en este caso, la pandemia los está obligando, en ese caso, ¿sí hay una obligación de pago o no tengo esa obligación de pagar este concepto de home office? En este momento no. Si no entra en vigor la ley, no hay no se convierte en una obligación. Es una opción de poder prestar el servicio de esa forma, pero no hay una obligación hasta que no entre en vigor la iniciativa. Ok, entra en vigor la iniciativa. Déjame pensar que a partir del 1 de enero entra en vigor la iniciativa. En ese momento, ¿ya la empresa tendría la obligación de pagar home office? Es correcto. Todo el personal que tenga desarrollando el teletrabajo home office tendrá la obligación de pagar estos insumos. Ok. Ahora, este pago se debe hacer solo en caso de que esté obligado a que mi equipo trabaje en su casa, es decir, en esta emergencia sanitaria. ¿Es correcto? Es correcto. O sea, si no existiera, déjame pensar que la emergencia sanitaria desafortunadamente se está ampliando. En este caso,
en esta emergencia sanitaria, obviamente me están obligando a que no asista el personal a las oficinas. En consecuencia, debe mantenerse trabajando en su hogar. Por esa circunstancia que me están obligando a no acudir a las oficinas, yo tendría la obligación de pagarles home office a las personas que colaboren con nosotros. Esa sí es ya una obligación, ¿correcto, Julián? Es correcto, sí, porque entra la fuerza mayor que establece la propia iniciativa en la cual es de forma obligatoria el cumplimiento de estas obligaciones. Así, como tal lo dice Salvador, así es correcto. O sea, Rodrigo, que en este caso, la sustancia que me da esta reforma es que cuando me obliguen las condiciones por emergencia sanitaria o causa de fuerza mayor, ahí estoy obligado a dar home office. En ese momento, ¿es correcto, Rodrigo? Así es, sí, correcto. Ahora, bueno, entonces, hoy que estamos en emergencia sanitaria, estaríamos obligados, a partir de que entre en vigor la reforma, a hacer el pago de este concepto de home office. Únicamente por este periodo en donde estamos obligados a hacer home office porque las condiciones no nos permiten acudir a nuestros centros de trabajo. En el momento en el cual, y esta es una pregunta, Rodrigo, en el momento en el cual se levante esta emergencia sanitaria y nos den luz verde para regresar a nuestra oficina, ¿tendría la obligación de seguir pagando home office? No, y aquí viene un tema importante que platicaba Julián, que el determinar el home office o no, el teletrabajo o no, se volverá un tema voluntario para las partes, ¿no? Entonces, eso sí, habrá que regularlo ahora internamente a través de un contrato específico, que ya Julián nos platicará todos los detalles que deberá contener ese contrato, pero tendrá que hacerse caso por caso, determinando quiénes son los empleados que efectivamente solicitan y que están de acuerdo en llevar a cabo un home office, y entonces se le aplicarán a esos trabajadores sustancialmente las obligaciones de la reforma. Así es. Entonces, estamos obligados a pagar home office en la medida en la cual exista la obligación por caso fortuito. Pero si se trata de un home office en donde hay un convenio entre la empresa y el colaborador, ¿ahí yo estaría obligado a pagar ese home office, Julián? Sí, si existe un convenio, sí, pero no de forma obligatoria. Y lo voy a ejemplificar mejor ahorita, cómo podría estar impactándonos. Todas las empresas que la autoridad haya decretado como actividades esenciales, es decir, que no suspenden su trabajo, hoy se encuentran en ese supuesto que dices tú, Salvador. Ellos no tienen la obligación de mandar a su gente a trabajar de home office porque están prestando los servicios, pero si pudieran, en la entrada en vigor en la iniciativa, pudieran pactar con sus trabajadores el teletrabajo y estarían obligados a cumplir con eso. Pero si no lo pactan, los trabajadores tendrían que seguir yendo al centro de trabajo y de forma presencial prestar sus actividades. Estas empresas que son esenciales hoy ya pueden estar viviendo, entra en vigor la ley y ellos podrán tomar la opción hoy en día si es opcional o no. Las que están suspendidas, que no son actividades esenciales, sí estarán en el supuesto que estás comentando, que de forma obligatoria tendrán que pagarlo porque hay una causa de fuerza mayor. Ok, entonces, sí estoy obligado a hacer el pago de este concepto de home office en la medida en la cual lo haya pactado con el personal. En este caso, sí estaría obligado a hacer el pago de home office. Ahora, ¿qué pasa si el home office no excede? Hace un momento hablabas de que se considera que existe teletrabajo o trabajo en casa o home office en la medida en la cual una persona labora desde su hogar en más del 40% del tiempo de trabajo. ¿Es correcto? Es correcto, Salvador. Ese es uno de los puntos de la iniciativa. ¿Qué sucede si en este caso el convenio es por un lapso o tiempo menor al 40% de la jornada laboral? Pues si nos vamos puntualmente a la iniciativa, no estaríamos frente a la figura del teletrabajo, porque de hecho inclusive establece que no podrá ser de forma ocasional o eventual, sino que tendrá que ser permanente. Si lo hacemos de forma ocasional o eventual,
no le estarían aplicando las reglas y obligaciones del capítulo del teletrabajo. Bueno, perdón, estoy explorando en general lo que se está presentando, se puede presentar, y estoy poniendo escenarios que en la práctica ya estamos viviendo. El primer escenario, y haciendo un repaso de estos escenarios, es ¿qué sucede con el home office que ya hemos venido prestando y que hemos venido proporcionando en el año 2020? La pregunta fue, oye, ¿estoy obligado a pagar home office por ese periodo en el que hemos venido trabajando? La respuesta fue, no, no estamos obligados. Y si se da este concepto, en este caso, estaríamos hablando de que es una herramienta de trabajo, pero no es una obligación. Y esta herramienta de trabajo no sería un ingreso para el trabajador. Ese es el primer punto. El segundo punto es, entra ya en vigor la reforma. En el momento en el cual entra en vigor la reforma, en ese momento ya existe la obligación, pero la obligación existe cuando hay fuerza, causa fortuita o fuerza mayor. ¿Es correcto, Julián? Es correcto. Bueno, ahora bien, si el tercer escenario, cuando salgamos de la contingencia, en este caso, ya puede haber un convenio para seguir con el home office. Si en ese convenio el tiempo de home office es mayor al 40%, ahí sí tendríamos la obligación de pagar home office o teletrabajo. ¿Estoy entendiendo bien, Julián? Sí, de acuerdo a la iniciativa, es correcto lo que estás diciendo, Salvador. Si excede del 40%, una vez que ya pase la pandemia, sí será considerado teletrabajo. Si no es del 40%, no será considerado teletrabajo. En consecuencia, este es el cuarto escenario. Si el home office que se convenga es inferior el tiempo a lo que es el 40% de la jornada laboral, eso ya no es teletrabajo y ahí no estaríamos obligados a dar este concepto. Estas son las cuatro conclusiones o cuatro escenarios que yo veo en este caso del home office. No sé si estés de acuerdo, Rodrigo. Sí, de acuerdo, totalmente de acuerdo, y creo que lo distingues muy bien, y son conceptos que vamos a tener que empezar a manejar de esa manera, ¿no? Porque si vemos antes de la pandemia, era muy usual decir, oye, trabajaré de home office, y simplemente era porque estabas un día fuera de tu centro de trabajo y estabas atendiendo desde tu casa, ¿no? Entonces eso hay que empezarlo a cambiar, hay que empezar a quitar el chip y entender que el teletrabajo ya regulado solamente se da en las condiciones que se acaban de comentar. Y entonces ahora sí platicaremos qué es lo que tendría que venir en ese convenio, en ese contrato individual con los trabajadores, particularmente en el tema de teletrabajo. Así es. Ahora, los impactos inmediatos al patrón a raíz de esta reforma. Y aquí hablamos ya de lo que ya deberíamos de estar otorgando como obligación. Y ahorita hay una obligación. ¿Por qué? Porque estamos en emergencia sanitaria y tenemos la obligación de resguardarnos y de trabajar en su caso desde nuestro hogar. En este caso, las obligaciones e impactos directos al patrón, Julián, ¿cuáles son? Lo que ya hablábamos de proporcionar las herramientas del pago de internet y electricidad, el controlar la jornada laboral, eso es importante porque el empleado ahora tendrá que pues tener un control exacto de cuáles son las jornadas para no caer en jornadas excesivas y tiempo extraordinario. Y lo que hablaba Rodrigo y estaba profundizando, que eran los mecanismos de seguridad de la información. Eso ya tenemos que tenerlo muy visualizado dentro de la empresa, porque en la entrada en vigor pues es un impacto directo que ya vamos a tener que asumir, estemos en COVID o fuera de COVID, en virtud de que pues en la entrada en vigor se actualizan todas estas obligaciones. Efectos secundarios, Rodrigo. Obviamente, en el caso del tema de herramientas tecnológicas y todas estas cuestiones que estamos implementando, hay uso de información. ¿Cuál es el efecto secundario que como patrón debemos cuidar respecto de esta información, Rodrigo? Pues mira, esto nos lleva nuevamente al tema de revisar nuestros contratos individuales, sobre todo las cláusulas de confidencialidad y el manejo de la información,
¿no? Hoy lo que estamos enfrentando son trabajadores que están en su casa con una herramienta de trabajo, pero que en esa herramienta de trabajo están manejando mucha información que es confidencial. Lo primero que tenemos que hacer es identificar si esa información confidencial pudiera de alguna manera ser pública, o esa información que recibimos, perdón, pudiera de alguna manera ser pública, es decir, tenerla en el intranet, poderla compartir por correo electrónico sin mayor problema, incluso tenerlo impreso y el documento tenerlo en tu escritorio, en tu sala, en tu mesa de trabajo, donde estés desempeñando tus labores, o bien se trata de una información que es confidencial y por lo tanto será clasificada o será reservada, ¿no? Ese punto es muy importante, tener los mecanismos físicos, pero sobre todo los mecanismos en cuestiones de tecnologías de la información para soportar el correcto almacenamiento, el uso y la difusión que se le pueda tener dentro de la organización, pero también fuera de la organización. Es por eso que el tener contratos robustos en temas de cláusulas de confidencialidad con tus trabajadores y con terceros se vuelve muy importante. El hecho de tener una política de un código de ética, una política de uso de estas herramientas digitales es fundamental, y revisarlas también. Y el tercer punto nos lleva incluso a un tema de manejo de datos personales. Esto también es importante, ¿por qué? Pues porque entenderemos entonces que si violamos la confidencialidad puede ocasionarnos graves consecuencias a la organización por incumplimientos o por faltas administrativas o contractuales. Pero en el tema de datos personales se vuelve todavía más relevante, porque si empezamos y nos relajamos en la manera en la que almacenamos, compartimos, distribuimos, transmitimos los datos personales, pues entonces nos va a llevar evidentemente a incumplimientos de contrato, pero sobre todo a penas, a sanciones administrativas, incluso penales, por alguna falta que dentro de nuestra organización se esté cometiendo por nuestros trabajadores y por no tener una debida observancia de cómo se manejan estos temas. Entonces, me parece, Salvador, que así como lo platicábamos, en esta reforma convergen distintas áreas importantes, ¿no? Está desde luego el tema fiscal, está desde luego el tema de políticas, de recursos humanos, de comunicación social, pero también este tema de datos personales y de tecnologías de la información que es importante tener en cuenta y atacar. Ok, ahora el tema de datos personales, ¿qué sucedería si no cumplimos con estas disposiciones de datos personales que ya salen de la esfera de lo laboral, Rodrigo? Si por alguna razón somos sujetos de una revisión por parte del INAI y no cumplimos, ¿cuáles serían las sanciones? Pues mira, como lo comentaba, las sanciones ya estaban, son sanciones muy altas que te pueden llevar incluso hasta multas de 30 millones de pesos por acto o por incumplimiento. En caso de que se cometa un delito por un uso indebido de los datos personales, pero que este delito venga de nuestra organización, venga de nuestros trabajadores, entonces recordar que también ya ha habido modificaciones a los ordenamientos penales y eso es considerado un delito para la persona que lo comete, persona física, pero también para la persona moral. En el caso de la persona moral, puede llevar incluso hasta la disolución anticipada de nuestra sociedad o de nuestra compañía. Entonces, sí es bastante importante retomar este tema de protección de datos, retomar todas las obligaciones que se tienen que cumplir a la luz de esta reforma. Ok, ahora, en este caso, Julián, estamos hablando de que la ley nos obliga a dar estas herramientas de trabajo. La ley, ¿cuáles son las herramientas mínimas que nos obliga a pagar? Me está surgiendo justo aquí un cuestionamiento entre los participantes en donde me dicen, a ver, ¿qué es lo que sí el patrón debe pagar y qué es lo que puede pagar y que no está obligado, pero lo puede pagar? ¿Qué es lo que sí está obligado? Internet y energía eléctrica. ¿Qué otros conceptos, Julián? La iniciativa establece como tal todas las herramientas como son computadoras, sillas ergonómicas y en su caso impresoras, tal cual lo define, para poder tener este trabajo, poder desempeñar el trabajo en forma remota. Eso sería sí o sí de forma obligatoria, y en relación al pago de insumos, únicamente menciona el pago del internet y el pago de la electricidad en su forma proporcional. Al estar tal cual en la iniciativa establecerse, nosotros consideramos que estas son las obligaciones del patrón. Ya todo lo demás se convertiría en algo opcional, pero esto
al estar contemplado es de forma obligatoria, puntualmente lo que dije. Eso es lo que debería de estar ya dentro del contrato que tú nos comentas. Ahora, ¿qué sucede si dentro de ese contrato la empresa decide darle un celular, en este caso, al trabajador, o darle algún otro concepto de insumo que no está dentro de lo que está obligado a darse en términos de la ley? ¿Qué pasa si yo doy algo adicional? ¿Eso adicional me obligaría a darlo de por vida o solamente No. cuando así fuese necesario? Exactamente como lo dice Salvador, cuando fuera necesario. Recuerden que la ley nos pone límites, nosotros podemos establecer cosas que pueden complementar o pueden agilizar el trabajo, el teletrabajo, pero esto no nos, al ser una herramienta de trabajo, no nos va a obligar a tenerlo de forma permanente. Es diferente a las prestaciones. Las prestaciones, cuando se otorgan, sí son son derechos adquiridos del trabajador, los cuales no puede renunciar voluntariamente, sino tienen que indemnizarse. Aquí estamos hablando de herramientas de trabajo que son para el desempeño de sus funciones. Entonces, aquí, cumpliendo con los mínimos, todo lo extra podemos darlo y no estamos obligados a darlo permanentemente. Ok, es una herramienta de trabajo. Ahora, el problema se suscita aquí cuando se da una herramienta de trabajo, pero realmente es una prestación. Por eso es muy importante que se trata de una herramienta de trabajo y no una prestación, porque como bien apuntas, Julián, al convertirse en una prestación, esto ya tiene un tratamiento laboral e incluso fiscal distinto. Así es un derecho adquirido de los trabajadores, como lo mencionaba. Ok, ahora, otro cuestionamiento que está surgiendo frecuentemente, y ya lo comentaba Carlos, es el tema de cómo soportar para efectos fiscales la deducción de estas cantidades que se entregan, porque como comentábamos hace un momento, los documentos que soportan esta erogación pues no están a nombre propiamente de la empresa que los está absorbiendo. En este caso, Carlos, ¿cuáles son las situaciones que debemos de considerar para efectos de poder aplicar la deducción de estos pagos que hagamos en beneficio de los colaboradores? Sí, en el caso de ciertas herramientas como lo es las laptops, las instalaciones, los software, en fin, todos aquellos en los que la empresa los eroga o los paga de manera directa, o incluso si buscara la opción por temas de flujo de algún arrendamiento, pues todos estos comprobantes, todos vamos a contar y se van a emitir a nombre del patrón, a nombre de la empresa. En estos supuestos estaríamos cumpliendo con algunos de los requisitos que establecen las disposiciones para cumplir con temas de deducibilidad. Sin embargo, en el caso, por ejemplo, mencionabas hace rato del Internet y el tema de la electricidad, en el caso del Internet te dice que debes de pagar la totalidad. Sin embargo, este documento, pues no se emite, este CFDI no se emite a nombre del patrón. Y en el caso de la electricidad, pues sí te establece que deberás pagarlo de manera proporcional, pero también es un documento que no vendrá a nombre de la empresa como tal. Entonces, aquí podríamos estar en un riesgo por el hecho de no poder contar con este documento en un tema de requisitos. Sin embargo, una de nuestras recomendaciones sería, en estos dos conceptos en particular, es que este pago, reembolso, se le dé un tratamiento. Existen ciertas claves para efectos del timbrado de las nóminas, en donde hay un concepto que se llama otros conceptos que no se consideran ingresos para los trabajadores y que es la clave 999. A través de esta clave podríamos, y en vía nómina, se pagan estos conceptos, se reembolsan estos conceptos, se timbra de esta manera, y esto podría ser las veces de contar y documentar que efectivamente se está pagando estas herramientas. Y con esto, pues podríamos estar cumpliendo con un tema de documentación soporte, que es la que comentas. Sí, aquí debemos destacar, Carlos, que en realidad la iniciativa y las disposiciones en materia fiscal hoy no establecen nada sobre el soporte o la forma en la que debemos y podemos deducir estos conceptos. Esta alternativa que tú nos estás poniendo es algo que se está planteando como una solución en este temporal, a reserva de que las autoridades den a conocer ya el soporte fiscal que le debemos de dar a este concepto. Pero lo que tú estás diciendo es muy importante, es una vía
porque hoy ya lo vamos a tener que llevar a cabo, pero si no tenemos este mecanismo de deducción o de soporte, pues vamos a estar en una situación en donde damos la prestación y no podemos deducirla. E inclusive esto nos llevaría a que en el momento en el cual no tenemos comprobación, incluso esa herramienta de trabajo sí se tuviera que considerar como un ingreso para el trabajador. Efectivamente, es una alternativa, es una solución. Habrá que esperar si las autoridades emiten una regla de resolución miscelánea en donde nos especifiquen cuál es el tratamiento que se le va a dar a estos dos conceptos en particular, porque no es claro. Sin embargo, esta alternativa, pues con ello podríamos estar cumpliendo y con la finalidad de que si no se emiten estas reglas, si no se especifica cuál va a ser el tratamiento, pues podamos contar nosotros con este soporte, lo podamos documentar, no represente incluso para el trabajador un ingreso adicional por el hecho de haber hecho un reembolso, una transferencia a su cuenta como tal, y que al final del ejercicio pues existiría por ahí un depósito que no se pudo soportar. Entonces, de esta manera, con esta clave, podríamos estarlo cubriendo. Ok, entonces, pasamos de lo que son los efectos inmediatos al patrón a lo que son los efectos inmediatos para las personas, para los colaboradores, para el trabajador. Aquí, en este caso, Carlos, ¿cuáles son las recomendaciones o efectos que tendría el trabajador por esta nueva regulación? Sí, bueno, en este caso son todas estas obligaciones para el trabajador se deberán también contemplar. Recordemos, como comentaba Julián, Rodrigo, este modelo de teletrabajo es un acuerdo de voluntades. Y en estas políticas, reglamento o contrato que se establezca entre las partes, pues deberemos, por parte de los trabajadores, asegurarnos de la guarda y conservación de las herramientas como tal, evidentemente informar sobre los costos en los insumos, en el caso del Internet y en el caso de la electricidad, previo acuerdo respecto de cuál va a ser el monto que la empresa, que el patrón deberá absorber, evidentemente atender a todos los mecanismos de supervisión y en el caso, como comentaba Rodrigo, pues el tema de protección de datos. Hoy estaría información, aun y cuando es a través de manera electrónica, pues fuera de las instalaciones de la empresa, al posible alcance de la gente que está a nuestro alrededor, de nuestras familias, por lo cual deberemos por parte del trabajador, asegurarnos de estar cubriendo todos estos puntos. Sin embargo, esto no excluye que el patrón y que el trabajador y que la empresa deba estarse asegurando de que estos supuestos se cumplan. Ok, ahora, en el supuesto en el que una empresa no cubra o no cumpla con estas disposiciones, Julián, ¿cuáles son las sanciones que se prevén en las reformas en la Ley Federal de Trabajo, diversas disposiciones para las empresas? Claro, o sea, la iniciativa te establece la facultad que tiene la Secretaría del Trabajo para realizar inspecciones. Estas inspecciones se van a llevar en los centros de trabajo, no en el domicilio del trabajador que presta el servicio, sino en los centros de trabajo van a ir los inspectores y van a saber si tú tienes esa modalidad de teletrabajo y cómo lo tienes regulado y que estás cumpliendo con todas estas obligaciones. Entonces, al llevar a cabo estas inspecciones, si tú estás cumpliendo con estas obligaciones de este capítulo, esta iniciativa, pues no vas a tener problema. El punto es si tú no has cumplido con estas obligaciones tal cual, pues puede haber multas, y son las multas incumplimiento a las normas del trabajo que se encuentran en la Ley Federal del Trabajo, que van de 40,000 a 500,000 pesos acumulables. Eso es en el tema de las multas, pero recordemos también que si no se pagan estos insumos cuando sean obligatorios, también el trabajador tendrá la opción de ir a reclamarlos de forma individual o de forma colectiva ante las autoridades del trabajo. Es decir, al momento en que se convierte no en una prestación como lo estamos definiendo, como lo estamos separando, en una herramienta, pero un derecho que yo tengo a que lo cubra el patrón y no es cubierto por parte del patrón, yo puedo reclamarlo ante las autoridades laborales como trabajador para el cumplimiento. Entonces, serían como las sanciones más específicas del incumplimiento de esta iniciativa. Ok, ahora, ya nos vamos entonces a lo que son las acciones
que a raíz de la entrada en vigor, hemos venido comentando, pero ya en resumen, ¿cuáles serían las acciones que como patrones, como empresas, debemos ya de llevar a cabo para poder cumplir con esta disposición? Julián. Sí, Salvador. Como ya lo hemos comentado a lo largo del webinar, el tema de separar antes de COVID y después de COVID es muy importante. Si entra en vigor la iniciativa y seguimos en este tema de pandemia 3 o 4 meses más, las acciones inmediatas es evidentemente tener el registro de las herramientas de trabajo, ya sea de forma digital o física. A lo mejor muchas empresas ya lo tienen, pero a lo mejor muchas empresas no lo han hecho, no han entregado computadoras. En el momento que entre en vigor, recuerden que es una obligación. Entonces, al momento de convertirse en una obligación y proporcionarla, hay que tener un registro, ya sea digital o físico, de estas herramientas, por si vienen inspecciones, poder acreditar que las 5 o 10 personas que tengo en teletrabajo ya tienen estas herramientas de trabajo y están descritas en un documento. Evidentemente, la materialidad del pago de Internet y electricidad, como Carlos ya nos decía, las opciones que tenemos para darle materialidad a este pago, porque también, si viene una inspección, pues nos van a requerir este tema, ¿no? El mecanismo de control de jornada de trabajo, ya les comentaba que eso es algo muy importante, y aquí quería profundizar en un tema que es el uso de audio y video. Sí se establece en la iniciativa que el uso de audio y video únicamente será obligatorio de forma extraordinaria o en caso que las propias actividades del trabajador lo requieran. Es decir, el patrón no de forma discrecional podrá utilizar el audio y video para todos sus trabajadores, y esto va muy en función de la exposición de motivos, en lo cual el legislador establece que hay que dar esa privacidad a los trabajadores en su domicilio. Entonces, sí tendrá que ser de forma extraordinaria este uso de audio y video, o justificar que las actividades propias del empleado justifican el audio y video. Y estos mecanismos hay que llevarlos ya a cabo, sobre todo el control de horario, para evitar estas jornadas extraordinarias. ¿Qué pasa si un trabajador termina su jornada de 8 horas y después de esa jornada envía un correo electrónico o tiene una llamada o demás? Pues habrá un registro de esa continuidad del horario y un posible pago extraordinario. Entonces, todo esto hay que vigilarlo, y evidentemente aquí nos podrá profundizar un poquito más Rodrigo, que ya nos dijo sobre la protección de datos y el tema de confidencialidad, que también es un impacto inmediato. Sí, de acuerdo. Pues bueno, eso otra vez, como lo hemos venido comentando, son 2 temas fundamentales que toda empresa debe ya cumplir, y que ahora tienen que reevaluar si las políticas que tienen, si los avisos de privacidad que tienen, efectivamente están adecuados con la realidad que estamos viviendo. Hay muchas cosas que nos han cambiado, y por lo tanto es importante revisar y readaptar y rehacer esos documentos, las políticas, las cláusulas, los contratos. Eso es muy importante. Bueno, y el tema... yo diría aquí... Sí, adelante, Julián. Salvador, adelante. No, Julián, adelante, por favor. Okay. Que el último punto que quería atacar era el tema del amparo, que era una acción que es posible. ¿En qué sentido? Quería como explicar en qué sentido es posible el amparo. Sí sabemos que ahorita, si entra en vigor la iniciativa, se convierte en una obligación el pago, proporcionar las herramientas y el pago del Internet y el pago proporcional de la electricidad. Y sí va a ser un impacto económico para muchas empresas que se están recuperando ahorita o están teniendo el tema del COVID. Va a ser un impacto económico inmediato. Consideramos que jurídicamente sí hay elementos para promover un amparo en virtud de que no se establece esta proporcionalidad. Si hay una violación en la cual se puede establecer que al no tener o al no señalar la iniciativa la proporcionalidad, pues crea un perjuicio a las empresas. Entonces, consideramos que el amparo sí pudiera ser una opción para aquellas empresas que lo consideren y digan, si entra en vigor la iniciativa, yo no puedo en este momento erogar un gasto de Internet o un gasto de luz eléctrica. No puedo hacerlo, me va a afectar económicamente, es un impacto directo. Entonces, el amparo es una posibilidad que hemos explorado desde el punto de vista técnico y jurídico, y creemos que pudiera darnos margen de movimiento para suspender el acto reclamado y que se dicten unas reglas específicas de cómo determinar esta proporcionalidad y no afectar de forma inmediata a las empresas. Yo quería puntualizar en esta acción, que es una posibilidad jurídica que existe en tema de la entrada en vigor de la iniciativa.
Sí, Carlos, en torno a la deducción, ¿también quieres comentar algo? Sí, de manera general, la recomendación aquí es asegurarnos de establecer todo este tipo de teletrabajo a través de los documentos que ya comentamos, y tipificarlo como una herramienta de trabajo. No es un ingreso para el trabajador, es una herramienta de trabajo, es deducible para las empresas, para el patrón, y habrá que cuidar el soportar debidamente todos estos conceptos. Que ahí es donde viene el tema de fondo, Carlos, que hay muchas dudas respecto de cómo vamos a documentar y soportar la deducción. En principio está el tema que tú planteas de hacerlo a través del recibo de nómina con esta clave particular de herramienta de trabajo, ingreso que no es o no es un ingreso o concepto que deba formar parte del gravamen. Esa es la sugerencia que tú das. Sin embargo, no hay nada claro y entra ahí la polémica de si este concepto es o no deducible. Efectivamente, es el concepto 999, es otros conceptos que no se consideran ingresos para el trabajador. Así es. Y la sugerencia es que sí se estaría emitiendo en este caso el CFDI bajo este rubro para soportar este concepto y la deducción fiscal y desde luego el no gravamen, sujeto a la publicación de reglas que den las autoridades fiscales al respecto, pero nosotros, lo que sí hemos visto es que en general en los medios, y eso debo destacarlo, Carlos, me parece que se dice que hay un problema en la deducción y que esto no va a ser deducible y que no es posible la deducción y que vamos a ampararnos, también hablando del tema del amparo. Sí hay una solución y siempre hay soluciones. Quizás no es una solución absoluta, pero es una solución que es viable el considerarlo dentro de lo que es un CFDI bajo este concepto. Y esa es la parte importante que dejamos en este webinar. Efectivamente, dudas y posiblemente posibles interpretaciones de no deducibilidad. Sin embargo, no compartimos esa posibilidad. Más bien lo que hay que buscar, adicional a todo el análisis que hemos comentado, existen otras alternativas como es esta para poder cumplir y para poder evitar una contingencia y tener una solución. Sí, incluso ya también hay un concepto a través de lo que son monederos electrónicos ovales, en donde nosotros depositamos en un monedero electrónico justo destinado a este tipo de erogaciones y es como un reembolso de gastos en donde ya el personal va y paga su internet y es una justificación de esta erogación. Y el comprobante ya nos lo da la empresa intermediaria que precisamente presta el servicio de fondeo de financiamiento. Son esquemas que habrá que profundizar, no estamos diciendo que sean absolutos o definitivos, pero sí vemos que hay posibilidad de soportar la deducción. Aquí ese es el punto que tenemos que profundizar y analizar en cada caso particular y que desde luego habrá que aterrizar en cada empresa. Bueno, a ver, Rodrigo, hoy surge y como reflexión final hacia las empresas, surge la pregunta, bueno, ¿doy o no doy home office? Porque en la medida en la cual haya emergencia sanitaria, estoy obligado a dar este concepto. Pero cuando se levante la emergencia sanitaria o la causa de fuerza mayor, pues ya no estoy obligado. Sobre esas bases, ¿conviene o no conviene dar home office? Rodrigo. Efectivamente, creo que esa es justo la pregunta, Salvador, y habrá que atenderlo. Ya fuimos viendo desde el punto de vista mercantil, de datos personales, laboral, fiscal, pero creo que ahora hay que atender al negocio y a la parte comercial, ¿no? Si efectivamente con esto que les estamos comentando, las empresas podrían o les conviene, les resulta atractivo el tener un home office. Creo que igual como lo hemos venido diciendo, hay muchas empresas que ya lo tenían, que ya estaban preparados y que tenían ya el soporte digital, tecnológico, contractual para atender a este tema. Habrá otras que los agarró en pañales, que están en ceros y que entonces tendrán que ir elaborando poco a poco sus relaciones con los trabajadores a fin de soportar todos estos conceptos. Entonces, creo que sí hay que partir de ahí para poder evaluar entonces qué condiciones tienes tú de manera individual para poder optar por una u otra.
Ok, aquí yo creo que es muy importante porque finalmente bajo el concepto de home office y ya viéndolo desde una perspectiva empresarial, bueno, tenemos una situación muy peculiar en nuestra empresa. Hoy tenemos oficinas que estamos rentando y tenemos internet y tenemos sillas y tenemos papelería y tenemos energía eléctrica en nuestra oficina. Si nosotros estamos dando home office y el home office rebasa del 40% del tiempo de jornada de trabajo, entonces vamos a estar obligados a pagar ese concepto de home office. Y en consecuencia, vamos a tener un doble gasto. El uso de las oficinas, la luz de nuestras oficinas, el internet de nuestras oficinas, la renta de las oficinas, etcétera. Pero además ahora voy a incorporar el concepto de home office que como rebasa el 40%, ya estaría obligado a pagar. Entonces, me parece que el análisis que tenemos que hacer en nuestras empresas es si realmente vamos a poder subsanar o subsistir o cubrir ese gasto adicional de home office. Si la respuesta es sí, habrá que eficientar los costos relacionados con el arrendamiento de oficinas, con el internet de la oficina, con la energía eléctrica de nuestra oficina, para no duplicar los conceptos. Ese análisis es el que es indispensable llevar a cabo, porque lo que no creo que sea conveniente es incrementar los costos dentro de nuestra organización. Si nosotros estamos pagando hoy oficinas, luz, internet, físicamente en un lugar corporativo y además le metemos el concepto de home office, bueno, los costos en nuestra empresa se pueden incrementar y desde luego puede haber un impacto en las utilidades y resultados de la empresa y eso hoy en una situación de pandemia puede ser complicado. Me parece que aquí lo que tenemos que hacer es el análisis profundo respecto de si debemos o no dar home office completo o incluso la posibilidad de hacer un concepto flexible en donde el home office no se dé de manera permanente, sino que sea parcial. Julián, esto es posible, ¿verdad? Sí, sí, Salvador, como tú bien dices, tendríamos nosotros que evaluar este doble impacto, lo definiste muy bien, y ver alternativas para poder, pues, no utilizar de forma permanente el teletrabajo, sino de forma ocasional, como lo establece la iniciativa, y en ese caso, pues, este impacto económico del pago de insumos y demás, pues, disminuiría, ¿no? Y aparte de que también si tomamos la decisión, una vez que regresemos del confinamiento, de llevar a cabo el teletrabajo, pues ya las condiciones en temas laborales ya cambian, ya debe haber una regulación completa. Ahorita no lo podemos hacer porque estamos en fuerza mayor, pero ya el tema opcional o el tema voluntario ya tiene un contexto jurídico más grande, como el tema de los contratos que ya vamos a realizar, los que hablaba Carlos, unos contratos especiales de teletrabajo, el tema de la modificación del teletrabajo en el contrato colectivo de trabajo o en su caso en el reglamento interior. Todas las empresas deben tener un reglamento interior y depositado ante una autoridad laboral y evidentemente pues los mecanismos que ya hemos hablado y que Rodrigo nos profundizó. Entonces, si tomamos esta decisión de llevar a cabo, implementar el teletrabajo, tomando en cuenta este doble gasto que nos habla Salvador, sí tendríamos ya otro tipo de implicaciones, sobre todo en forma regulatoria del teletrabajo, que sí o sí las empresas lo tienen que hacer. Y también podemos tomar esta opción, ¿no? De no convertirlo en teletrabajo de forma total, sino de forma ocasional o eventual, y que no estaríamos obligados al capítulo que se está estableciendo la iniciativa. Sí, bueno, conclusiones finales, Rodrigo, haz una recapitulación de todos los puntos esenciales que debemos de estar realizando hoy en nuestra empresa. Rodrigo, primer punto, ¿qué sucede con el año 2020? Lo del pasado. Reflexión final. Exacto. Bueno, antes de este tema de que entre en vigor, no había una obligación, no existe la obligación para las empresas. Entonces, eso hay que tenerlo y que quede muy claro. La obligación nacerá en tanto la ley entre en vigor y entonces tenemos que cumplirlo un día después de su publicación. Eso es muy importante. Todo lo demás, pues está siendo voluntario y está soportado o está siendo soportado a través únicamente de políticas, no de contratos. Una vez que esto entre en vigor, entonces sí será necesario tener un contrato
especial, específico con cada uno de tus trabajadores, en donde se contemplen todos estos temas que acabamos de comentar. Finalmente, otra vez la reflexión que les dejo es, estamos en una etapa de cumplimiento, en donde es muy importante que las empresas estén actualizadas, que cuenten con obligaciones que ya tenían en el pasado, ejemplo, el tema de confidencialidad, ejemplo, el tema de datos personales, los mecanismos de seguridad, y entonces los traigan hoy y que converjan en este tema de home office. Es muy importante estar en cumplimiento de todas nuestras obligaciones corporativas. Ok, y desde luego lo que sería el análisis o evaluación respecto de la posibilidad de dar o no dar home office en adelante. Si vamos a dar ese concepto, evaluemos que este concepto de home office no impacte financieramente a nuestra empresa y en su caso evaluar desde la perspectiva financiera cómo reducir el costo de instalaciones por la implementación del home office. Esa sería la reflexión y desde luego en la parte fiscal, Carlos. Bueno, pues asegurarnos de darle el tratamiento correcto de herramientas de trabajo, documentarlo perfectamente y tener todo el soporte que dé materialidad y asegurarnos de que efectivamente no se considere un ingreso para el trabajador. E incluso añadiría una recomendación, Salvador, y no solo con esta nueva figura de teletrabajo, sino el tema de eliminación del outsourcing, de la subcontratación laboral y algunas otras obligaciones, lo cual lo que tenemos que hacer adicionalmente es asegurarnos de que en materia de capital humano, de recursos humanos, nuestra área de compensaciones esté perfectamente capacitada, asegurarnos de que tengamos una estructura bastante robusta y bastante, pues ya más técnica, porque todas estas nuevas obligaciones pues nos llevan a ello para efectos de evitar cualquier contingencia. Bueno, pues ok. Pues muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron en esta mañana para comentar este tema de teletrabajo. Agradecemos su asistencia y la verdad es que también el que hayan estado durante todo este año a través de estos webinars en contacto con nosotros y apoyándonos en este tema de actualización en materia empresarial. Deseamos a nombre de todos los representantes de Garrido Licona que estas fiestas decembrinas estén llenas de salud, de paz, de armonía y sobre todo que el año 2021 esté lleno de retos, felicidad y desde luego de salud. Muchísimas gracias a todos. Esperemos que el reto del año 2021 nos depare, venga algo muchísimo mejor. Estoy convencido de ello. Y un abrazo a nombre de toda la familia Garrido Licona.